Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Y te damos gracias porque hoy es un nuevo día para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y te agradezco, papito, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo. Nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Gracias, Padre amado, en este día. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Queremos conocer más de ti. Queremos aprender más de ti, Señor. Y solamente en ti podemos estar seguros y confiados. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a darle gracias al Señor. Estamos tomando un tiempo maravilloso con la palabra. Cada semana estamos aprendiendo más acerca de lo que la Biblia es, lo que la Biblia dice acerca de nosotros, lo que realmente, la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la Biblia, cómo nosotros respondemos a la palabra del Señor. Pero en esta mañana quiero tomar un tiempo dentro de lo que hemos estado hablando últimamente. Hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, hemos hablado acerca de la importancia de la palabra de Dios, cuál es la forma, cómo nosotros, como el salmista nos fue enseñando a través de Salmo 119, cómo nos comportamos frente a la palabra del Señor. La última vez estuvimos hablando acerca de que la palabra era la luz de la vida, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era la luz para nuestra vida, esa luz que realmente irradia, esa luz que realmente nos da un sentido para vivir, justamente eso es la palabra de Dios. Pero muchas veces en nuestro caminar diario nos encontramos con situaciones un poco difíciles. Y muchas veces pareciera que esa luz no estuviera en nuestras vidas. Muchas veces nos damos cuenta que parece que Dios nos ha abandonado o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Y por qué pensamos de esta manera? Porque a veces pasamos momentos difíciles. Y es importante saber que la vida cristiana no es una vida color de rosa, no es una vida libre de problemas y situaciones. No, la vida cristiana es una vida que te compromete a que tú puedas estar unido al Señor y el Señor te ha garantizado que si tú estás unido a Él, a pesar de tener momentos difíciles, situaciones difíciles en tu vida, Dios tiene cuidado de ti. Jesús dijo claramente que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero él dijo algo también muy interesante, que dijo que nosotros tenemos que confiar en él. En pocas palabras, que tenemos que tener fe en él, porque él nos va a librar de todo mal. ¿Por qué? Porque él ha vencido este mundo, él ha vencido este sistema, él ha vencido tu problema, él ha vencido tu enfermedad, él ha vencido tu situación difícil que puedas estar pasando, él ha vencido todo momento oscuro de tu vida que puedas tener, él lo ha vencido, porque él es el vencedor. Y Cristo Jesús vino a traer vida a nuestra vida, a nuestro ser. Él vino a traer luz a nuestra vida. A pesar que vivíamos un mundo de oscuridad, de tinieblas, de caos, Él vino a darnos vida, porque Él es la luz que vino a este mundo para darnos vida a cada uno de nosotros. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en medio de tinieblas? Y en esta mañana quiero compartir este tema que creo va a ser de mucha bendición. Es cómo vivir con Dios en momentos de oscuridad. Qué interesante es el punto que ustedes pueden notar, es cómo vivir con Dios en momentos de oscuridad. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo estar en medio de oscuridad con Dios? La Biblia dice que nosotros, vamos a ir un ratito, por favor, a la Biblia. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo uno. Colosenses, espera, un ratito. Colosenses, capítulo, Colosenses, capítulo uno. A ver si han llegado, me avisan. Colosenses. En Colosenses capítulo uno, Pablo habla acerca de cómo nosotros como cristianos tenemos que vivir, ¿cierto? Cómo nosotros tenemos que movernos dentro de las cosas del Señor. Y Él nos va a hablar claramente que nosotros como hijos de luz estamos viviendo en la luz, ¿es cierto? No es que nosotros estemos viviendo en las tinieblas, sino que nosotros estamos en la luz, ¿ok? Y como estamos en la luz, entonces vivimos delante del Señor y queremos ver cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Vamos a ir un ratito acá a la palabra, un momentito que estoy acá encontrando el texto. Colosenses, capítulo uno, ¿ya?
Colosenses capítulo uno. Ya, a ver, Colosenses capítulo uno, verso 13 y 14. A ver si llegaron, me avisan. Colosenses capítulo uno, verso 13 y 14. Dice así, a ver, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, nuestro amado Dios dice que Él nos ha rescatado, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. O sea, como hijos de Dios nosotros no vivimos en tinieblas. Quiero que tengan claro esto. No vivimos en tinieblas, no estamos morando en las tinieblas. Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Amén. Y en primera de Juan, vamos a primera de Juan, capítulo uno, verso 4. Primera de Juan, capítulo uno, verso 4. Un momentito, vamos a llegar a ver ahorita. Primera de Juan, capítulo uno. Ya, ¿sabes? Primera de Juan, capítulo uno. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es algo muy interesante que nos va a ayudar a que podamos entender el mensaje del día de hoy. Primera de Juan, capítulo uno, verso 4 dice. Verso 5, perdón, verso 5 en adelante. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, mire lo que dice verso 6, y eso va para nosotros. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente las Escrituras nos dice que nosotros no andamos en las tinieblas, no andamos fuera de la luz. Porque si estamos andando en las tinieblas, quiere decir que no tenemos comunión con Dios y estamos en pecado. Pero gracias a que nosotros hemos creído en Jesucristo, entonces estamos viviendo en comunión con Él. Por lo tanto, estamos viviendo en la luz del Señor. Amén. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando momentos de oscuridad? ¿Dios se fue de nosotros? ¿Dios nos ha abandonado? ¿Dios nos ha dejado? ¿O de repente Dios nos quiere enseñar algo en ese momento? Y en esta mañana quiero tomar como referencia el libro de Génesis. Vamos a hablar un poquito acerca de José. José era un hijo muy especial. Y dentro del plan y propósito de Dios, él cumplió un papel muy importante. Y vamos a leer un ratito Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, si están allí, vamos a ver lo que dice. Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante. Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante. Dice así, vamos a leer, dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Fíjense, ve. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y va a empezar a hablar acá acerca de la historia de la familia de Jacob. Dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando leemos este pasaje de la Escritura me recuerda a muchas familias, muchos hogares, donde a veces los padres tienen a un hijo que es favorito y este hijo, o mejor dicho, los demás hermanos le tienen envidia, le tienen cólera, ¿no? Y dice acá que no le podían hablar pacíficamente. Imagínense ustedes cómo vivía José, teniendo la protección del padre, pero sus hermanos se los querían comer vivo. No le hablaban pacíficamente, no tenían cariño ni cuidado con él, lo aborrecían, ¿no? Y conocemos un poco la historia de José.
José era un chico que estaba delante de su padre y era mimado por él, amado por él. Pero delante de sus hermanos, obviamente, él no tenía cuidado, no tenía cariño ni afecto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la escritura? José, ¿qué pasó? Sus hermanos tuvieron envidia con él, tanto así que quisieron matarlo, pero al final lo vendieron. ¿José hizo algo para que lo vendieran? No, simplemente José hablaba la verdad. Le decía, papá, fulanito y sutanito están haciendo tales cosas y no está bien. Y papá obviamente decía, están actuando incorrectamente. Algunos dirán, bueno, este chico es ese soplón, está hablando mal, está hablando de más, que esto, que el otro. No, lo que él estaba haciendo era buscaba qué cosa, que sus hijos pudieran vivir como papá les estaba enseñando, íntegramente bien delante de Dios. Pero los hijos iban por caminos equivocados. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que cuando vemos que alguien no está yendo bien y le decimos que no está bien, se molesta con uno, se enfada con uno? Y José poco a poco fue entrando a un mundo que él no estaba escogiendo entrar. José no decidió ir a ese lugar de tinieblas. Él no se metió voluntariamente, diríamos. Fue llevado contra su voluntad. Primero, obviamente, lo quisieron matar, pero al final lo vendieron como esclavo y lo llevaron hacia otro país, hacia otra nación. Y qué importante, hermanos, saber que José conocía algo de Dios, el cual nosotros tenemos que conocer de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está hablando de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está anhelando en la vida de cada uno de nosotros? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros vamos a pasar por momentos difíciles de nuestra vida, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo por tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Por qué estás aquí en esta tierra aún? ¿Por qué la pandemia no te ha llevado? ¿Por qué aún tienes una casa, una familia, un lugar donde estar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y cuando encontramos nuestro propósito, ese propósito te va a mantener firme y seguro a pesar de los momentos que pases en tu vida. José, de estar en casa de papá, mimado por papá, querido por papá, protegido por papá, fue vendido por sus hermanos a un lugar desconocido, donde no había familia, no tenía casa, no tenía nada. Es más, no tenía ni su propia vida porque había sido vendido, pertenecía a otra persona ahora. Imagínense de qué lugar estaba José y ahora en qué lugar está. Fuera de la presencia de su padre, literalmente solo en este mundo, literalmente que su vida ya no le pertenecía a él, pero había algo interesante en José, el cual cada uno de nosotros debe tener. No importa dónde estamos, no importa con quién estás, lo importante, quién está en ti. Porque si tú entiendes y reconoces quién está en tu vida, entonces vas a poder darte cuenta que estés donde estés, vayas donde vayas, tu vida va a estar segura porque alguien va a estar morando en ti siempre. Y qué bueno que ese alguien no sea cualquier otra cosa, sino que sea nuestro Dios. Amén. Cuando José fue vendido a Egipto, vamos en Génesis capítulo 39, dice, verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. José, llegando a Egipto, fue vendido a Potifar, ¿cierto? Él lo llevó a su casa, no lo llevó pues para que sea gobernador ni nada, lo llevó para que sea un qué, un esclavo. Él llegó a la casa de Potifar como esclavo, no tenía nada. Su vida ya no le pertenecía, ahora le pertenecía a Potifar. Pero hay algo muy importante en la vida de este José. Dice que dice la escritura, Génesis 39, verso 1, dice, verso 2, perdón, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Amados hermanos, la clave en tu vida para que tú puedas pasar los momentos difíciles en tu vida es que Dios esté contigo. Amén. Que la presencia del Señor te acompañe en todo momento. José estaba en una tierra extraña. Su vida ya no le pertenecía, pero Dios estaba con él. Y por causa de que Dios estaba con él, dice el verso 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio, fíjense, amados hermanos, no solamente es importante que no solamente entendamos de que yo sé que Dios está conmigo y está dentro de mí y yo vivo para él, no, sino que la gente tiene que ver que hay alguien que está contigo, que la gente tiene que notar que Dios está contigo.
Yo puedo decir Dios está conmigo y vivir mi vida como me dé la gana, no, sino que la gente puede ver que en mí está Dios, que el toque de Dios está con nosotros. Dice que este egipcio dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová estaba con él. Amados hermanos, ¿Jehová está contigo? ¿El mundo está viendo que Jehová está contigo? Nosotros sabemos la promesa de Dios. Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Voy a estar contigo. O sea, la promesa de Dios es que Él está contigo. Y tal vez vamos a un nivel más alto, donde Dios quiere que el mundo pueda ver a Dios en ti. Amén. Dice que el amo vio que Jehová estaba con José. ¿Y por qué creen que él se dio cuenta que Dios estaba con José? Dice, y que todo lo que él hacía, o se refería a José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amados hermanos, la Biblia claramente nos dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para buenas acciones. Todo lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer son cosas buenas. Y no porque quiero ganarme el cielo, no, sino porque mi naturaleza es hacer buenas obras, porque mi Dios es un Dios de buenas obras. Este egipcio que no conocía a Dios, este egipcio que nunca en su vida pensó hablar o decir algo de Dios, vio que en este chico llamado José había algo diferente en él, y era que Dios estaba con él. Y este Dios que estaba con él, ¿qué hizo? Hizo ver los resultados y los cambios que había en su vida. Y él dijo, hay algo diferente en él. Ahora, José no estaba, amados hermanos, en un lugar, en una iglesia, o en su nación, o en su pueblo, en su familia, no. Él estaba en un lugar extraño. Estaba en un mundo de tinieblas. El pecado rondaba por todos lados. Y ahí se encontraba José. Pero en ese lugar donde se encontraba José había algo muy importante, que José mantuvo la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado momentos difíciles y como que se fue Dios de nosotros? Como dice un predicador, dice, la paloma se te voló, te quedaste sin Dios. Y no, Dios está contigo siempre y tus acciones van a manifestar que Dios está obrando a través de ti. Estés en tu trabajo, estés en una situación difícil, estés en el hospital, estés con un reporte médico totalmente negativo, déjame decirte que Dios está contigo. Y las acciones que tú hagas en medio de esas circunstancias difíciles van a marcar la diferencia. Amén. Entonces, sigue diciendo, hacía yo José gracia en sus ojos, verso 4, ¿no? Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amados hermanos, nosotros somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. A pesar que tú estés en medio de circunstancias difíciles, Dios quiere que tú empieces a crecer en esta vida, a ser de bendición en esta vida, a que el mundo pueda prosperar por causa de nosotros, porque somos hijos de Dios. Somos, digamos, somos los embajadores de Dios en esta tierra. Y por causa de que nosotros estamos ese lugar va a prosperar. Si estás en un trabajo por causa tuya, ese trabajo va a prosperar. Si tienes un negocio por causa tuya, ese negocio va a prosperar. Si estás en un momento difícil de una enfermedad por causa de que Dios está contigo, esa enfermedad tiene que desaparecer de tu vida, porque la luz de Dios está en ti. Las circunstancias donde estés, amado hermano, no va a determinar tu destino. La presencia de Dios en tu vida va a determinar tu destino. Saber que Dios está de tu lado va a determinar tu destino. Las acciones que tú hagas porque Dios está obrando en ti es lo que va a determinar tu destino. No nos dejemos llevar por las circunstancias donde estamos, sino que la luz del Señor sea quien ilumine nuestro ser. Y fíjense que José, en medio de esas circunstancias de bendición, de prosperidad, de ser un simple esclavo, llegó a ser qué cosa? El mayordomo de la casa de Potifar, de este egipcio. Él tenía el máximo cargo, pero ¿saben qué? El enemigo nunca quiere tu bien. El enemigo siempre va a querer tu mal. El enemigo siempre va a traerte pensamientos negativos a tu vida. El enemigo te va a traer tentaciones, circunstancias, momentos difíciles para que tú puedas caer. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando vienen las tentaciones. ¿Y saben por qué? Porque esa tentación nos va a ayudar a tener paciencia.
Y José estaba desarrollando paciencia, estaba desarrollando sometimiento y sobre todo estaba anhelando en todo su ser honrar a Dios de todo corazón. Es la actitud que tenemos que tener nosotros. En medio de las circunstancias, de los momentos difíciles, tenemos que ser pacientes. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y la mujer de Potifar quiso hacer pecar a José. Hizo todo lo que pudo hacer para que José peque. Pero José tenía claramente su visión, amado hermano. Lo que nosotros nos va a ayudar a estar firmes y no caer es que estemos enfocados en nuestro Dios, enfocados en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, enfocados en lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Él dijo, no, yo cómo puedo hacer ese mal, cómo yo puedo pecar y pecar no contra la persona, sino pecar contra nuestro Dios. José tenía claro, amados hermanos, el entendimiento de que yo no puedo hacer un mal y pecar contra mi Dios, porque mi Dios es más importante que cualquier otro placer que pueda tener en esta vida. Porque los placeres de esta vida, amados hermanos, son temporales, pero nuestra honra y nuestra gloria a Dios son eternas. Y José entendió claramente ese plan y dijo, ¿cómo puedo hacer yo ese mal y pecar contra mi Dios? Y por no pecar, por no cederse al pecado, ¿qué pasó? Lo mandaron a la cárcel. Aparentemente las cosas habían cambiado para José cuando él había llegado donde Potifar y había sido puesto como mayordomo. Pero ¿qué pasó? Ahora ya no está como mayordomo, ahora está como qué? Como preso, en una cárcel. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que nuestra vida por ser buenos a veces nos va peor? Y decimos, uy, mejor hubiese hecho lo más fácil porque estoy peor ahora que estaba antes. Pero no, hermanos, el enemigo te engaña con esos pensamientos mentirosos, porque el ser íntegro a Dios siempre trae buenas recompensas. Pero cederse a la tentación, cederse al pecado, tarde o temprano te va a destruir. Amén. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en la vida de José? Fue a la prisión. Y en la prisión siguió haciendo lo mismo. El carcelero vio que algo pasaba en este chico, porque Dios estaba con él y empezó a darle las cosas que realmente, o mejor dicho, ponerle en el lugar que Dios había provisto para él, para que sea que el segundo del alguacil. Lo mismo que pasó en la casa de Potifar, también sucedió en la cárcel. Amado hermano, no importa dónde te encuentres, si Dios está contigo, tu vida va a salir adelante. No importa en qué circunstancia te encuentres, si Dios está contigo, Dios te va a sacar siempre adelante. Me encanta mucho siempre recordar la historia de los amigos de Daniel, de Sadak, Medak y Abednego. Cómo ellos decidieron honrar a Dios aunque su vida sea quitada. Dice, si yo tengo que morir por honrar a mi Dios y no negar a mi Dios, me voy a morir. Y los llevaron a ese horno, dice, para que mueran. Pero ¿qué pasó? Su honra y su confianza y su honor a Dios los libró de ese lugar. Tanto así que Nabucodonosor se quedó asombrado al ver qué pasa con estos chicos que cuando salieron de allí ni siquiera olían a humo, ni siquiera sus pelos se habían quemado, estaban intactos, porque nuestro Dios nos protege de una manera completa. Y Dios estaba con este José, cuidándolo, protegiéndolo. A pesar de las cosas que pasaba con José en ese lugar, Dios lo seguía prosperando, hasta que lo llevó delante del faraón. Y fíjense lo que pasa acá con Faraón, en el capítulo 40 de Génesis, para ir terminando. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, ¿quién era Faraón? ¿Era un sacerdote? ¿Iba a la iglesia? ¿Era un hombre que tenía temor de Dios? Faraón era un pagano, tenía sus ídolos, sus dioses, él mismo se creía Dios. Pero fíjense lo que pasa con Faraón en el capítulo 40, verso 38, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso lloremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Esa debe ser la forma de vivir de nosotros. El mundo puede decir, ¿acaso yo encontraré otra persona como este empleado donde el Espíritu de Dios está en él? Yo encontraré otro vecino, así como este vecino, donde el Espíritu de Dios está en él, siendo luz, siendo de bendición para nosotros. A veces nos esperanzamos en el hombre y no nos esperanzamos en Dios.
Pero nosotros somos justamente la respuesta, hermanos. A veces la gente no se acerca a Dios porque a veces nosotros no somos testimonio de Dios. Faraón, un hombre que no conocía de Dios, que no tenía temor de Dios, dijo, ¿quién puede ser alguien que se asemeje a ese chico que tiene al Espíritu de Dios en él? Y sigue diciendo, y dijo, y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amado hermano, amada hermana, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Dios anhela que tú puedas desear lo que Dios quiere para ti. Pero Dios anhela y desea que tú puedas darte cuenta que Él es lo primero en tu vida. Él es lo más importante en tu ser. Tú tienes que estar consciente de que Dios está contigo y por causa de que Dios está contigo, tu vida está segura. Tu vida será prosperada. No importa dónde te encuentres. Dios que está contigo te llevará por sendas de justicia por amor a su nombre. Amén. Hermanos, tenemos que nosotros anhelar esa vida. Decirle, Señor, tú estás conmigo y por causa que tú estás conmigo, no hay razón para seguir en tinieblas, sino para poder moverme hacia el lugar que tú quieres para mi vida. Por lo tanto, esta palabra de Dios es la base para que yo pueda vivir la vida que Dios quiere que viva. Esta palabra de Dios es la base para que yo pueda no solamente conocerla, sino vivir esta vida y que el mundo pueda ver que Dios está obrando en mí su perfecta voluntad. Y al final de mis días yo pueda decir, Señor, gracias, porque simplemente vine aquí a hacer lo que tú quieres que yo sea, cumplir tus planes y propósitos en esta vida. Amén. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias por el precioso regalo que nos diste a través de Cristo Jesús, Señor, una vida buena, una vida nueva, una vida distinta, Señor. Y yo te agradezco porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo. Padre, gracias porque en tu palabra hemos recibido vida, Señor, y vida en abundancia. Y te agradecemos, Señor, porque necesitamos cada día saber que no estamos en tinieblas, no vivimos en tinieblas, pero muchas veces las tinieblas se apegan a nosotros o a veces nos metemos en tinieblas sin querer, Señor, o a veces queriendo, Señor, que es lo más triste. Pero tenemos que saber que en medio de esas circunstancias tú estás con nosotros, Señor. Y estás con nosotros no para condenarnos, sino para ayudarnos, para que nosotros entremos en razón y nos demos cuenta de que tu presencia en nosotros nos saca de ese lugar, Señor. Nos lleva de ese lugar, Señor. Y a veces tenemos que pasar momentos difíciles porque necesitamos aprender de ti, Señor. Pero cada día queremos saber, Padre bueno, que tú que estás en nosotros nos vas a guiar y nos vas a ayudar en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias te doy, mi Dios, a ti sea toda gloria y honra, Padre. Toda alabanza sea para ti. Gracias por lo que Cristo Jesús hizo en nosotros, Señor. Porque Él mismo dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y por causa que Él está con nosotros, Señor, podemos nosotros vivir una vida buena, agradable y perfecta. Gracias te doy, mi Señor. A ti sea toda gloria y honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.